Qué gusto saludarlos en una emisión más de su programa de entrevistas Zona Michoacán. Y este miércoles con una entrevista pues muy importante por lo que se viene. ¿De qué le estoy hablando? Del gran eclipse de América del Norte, como lo han llamado ya muchos especialistas, muchos medios de comunicación internacionales. Estamos hablando del eclipse solar total que tendrá lugar el próximo lunes, sí, este lunes que entra, este lunes 8 de abril. Y vamos a hablar el día de hoy aquí en la mesa con un especialista, con un investigador de la UNAM, René Ortega, para hablar todo sobre el eclipse, lo que esperamos, lo que se espera, expectativas, lo que está contemplado en cuanto a protocolos para poderlo ver en algunas zonas del país, del estado. También sabemos de algunos puntos donde tendrá pues más duración este eclipse, sobre todo en estados del norte de México y Estados Unidos, sobre todo en la parte de Texas. Será un fenómeno natural muy interesante, histórico, porque será total de sol. Hace muchísimos años que no se daba uno de esta naturaleza, ya por la década de los 90. Para que se quede con nosotros, porque tendremos un programa muy especial dedicado al eclipse solar total del próximo lunes 8 de abril. Bienvenidas y bienvenidos, y recuerden que nos pueden ver, escuchar por todas las plataformas digitales Zona Michoacán, y visita nuestra página de internet. Así directo búscanos www.zonamichoacán.com con información las 24 horas del día, y todas las entrevistas las podrás ver ahí desde nuestra plataforma digital, desde nuestra página de noticias. Comenzamos. Y como ya les había anunciado, la entrevista que tendremos el día de hoy, se encuentra con nosotros aquí en el estudio de Zona Michoacán el doctor René Ortega. Es académico de divulgación del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM de Morelia. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, buenos días. Al contrario, pues buenos días, bienvenido. Bueno, cuando estén viendo a las personas, ya es de noche, porque se transmite la noche, pero bueno, de todas maneras ya anuncié que lo grabamos muy temprano este programa. Para hablar de un tema bien interesante, René, ¿qué es lo que va a pasar el próximo 8 de abril? Porque, bueno, mucha gente ya se espera lo peor, lo que es no saber, lo que es la ignorancia y lo que es luego seguir perfiles, híjoles, no sé, muy irresponsables en redes sociales. Platícanos, el 8 de abril, ¿qué vamos a vivir? Vamos a vivir un eclipse total de sol, vamos a tener un eclipse solar, esta parte, digamos, de totalidad, donde sí se oscurece y todo, va a suceder en el norte del país, en Sinaloa, Durango y Coahuila, y aquí en Michoacán vamos a tener un eclipse parcial, o sea, vamos a ver que una parte del sol se cubre por la luna, entonces es un fenómeno bastante bonito, es muy padre observarlo, y efectivamente luego hay personas que dicen pues cosas que no son ciertas, entonces es importante mencionar que no se va a oscurecer aquí en Morelia, aquí en Michoacán, en ningún lugar del estado, no se va a oscurecer el cielo, pero sí se va a distinguir una pequeña disminución de la intensidad de la luz ambiental y puede cambiar un poco de color, pero de todas maneras el fenómeno es muy padre, es muy interesante y se puede observar de manera bastante sencilla por todas las personas. ¿En otros estados sí va a llegar ese oscurecimiento total, en los del norte de México? Así es, en los regiones de los estados de Sinaloa, Durango y Coahuila, sí va a haber un momento en donde se oscurezca el cielo, es en el momento en que la luna tapa completamente al sol, que es un eclipse total ahí, ¿no? Entonces, en ese momento, allá sí se pone más oscuro el cielo. Aquí no se va a distinguir así porque no se va a tapar completamente, pero de cualquier manera es muy padre observar el eclipse. ¿De hace cuántos años no teníamos un fenómeno así? Yo recuerdo, si no me equivoco, doctor, y corrígeme, allá como por la década de los 90, ¿sí tuvimos un eclipse? El último eclipse total que pudimos ver en algún lugar del país fue justamente el de 1991, el de julio de 1991, que sí se observó la totalidad aquí en Michoacán. En esa ocasión pasó prácticamente por todo el centro del país. Hemos tenido otros eclipses parciales que hemos visto aquí en Michoacán. Por ejemplo, en octubre pasado tuvimos un eclipse parcial que sí pudimos observar en todo el país. En esta ocasión igual es parcial aquí en Michoacán, pero es un poquito más intenso que el que tuvimos en octubre. Entonces, en octubre aquí en Morelia
tuvimos una ocultación del sol de 65% y ahora va a ser de 81%. Entonces sí va a estar un poquito más oculto el sol, aunque no se hace de noche, sí se va a distinguir en la luz ambiental un cambio claro. No se hace de noche, dices, luego la gente cree que se va a oscurecer completamente, no, como que se nubla. Es como si fuera un poco el atardecer más o menos. Atardecer. O sea, más o menos un poquito. Sí se va a distinguir o sea, sí va a estar iluminado, pero va a ser un poquito más intenso y se puede poner un poquito naranja, un poquito de color naranja, toda la luz ambiental. No el cielo como tal, sino la luz ambiental. Eso sí. ¿Y cómo se puede ver? Porque ese día es cuando los chavos regresan a las clases después de las vacaciones. Hay como mucha expectativa. Incluso en los estados como en Durango, ya decidió el gobernador suspender clases ese día que no regresan. ¿Qué será lo más recomendable? Que sí los chavos estén en la escuela o que se queden en sus casas. Si se puede ver, no se puede ver. Se puede ver de maneras incluso muy sencillas. Lo más importante es cuidar nuestra vista. En cualquier momento, con o sin eclipse, no debemos voltear a ver el sol de manera directa porque nos puede dañar la visión, pero eso es con o sin eclipse en cualquier momento. Claro. Entonces, ahorita que queremos ver el sol por el eclipse, simplemente es necesario tomar algunas precauciones. Por ejemplo, si consiguen estos lentes para eclipse certificados, eso es una manera muy relativamente económica y sencilla de ver el eclipse, y la manera más económica y más sencilla es por proyección indirecta. Es simplemente un cartón así cualquiera con un agujerito pequeño y lo proyectamos, dejamos que la luz del sol pase a través del agujerito y lo proyectamos en una pared blanca o en una hoja blanca y simplemente ahí vamos a ver una pequeña imagen del sol donde se va a ver el eclipse. Y eso se puede hacer desde casa, desde la calle, desde el trabajo o desde la escuela. Nosotros consideramos que en las escuelas se pueden hacer estas actividades con mucha seguridad porque se puede llevar a los grupos escolares al patio de la escuela de manera, digamos, ordenada por las maestras y los maestros, y hacer este tipo de actividades que son sencillas, que no cuestan dinero y que son seguras y que pensamos que es una oportunidad muy valiosa desde el punto de vista educativo para platicarles a las niñas, niños y jóvenes pues qué son los eclipses, por qué suceden y pues poder observar uno en ese momento, ¿no? Y además van a vivir los chavitos, estas nuevas generaciones, pues como que un eclipse histórico, ¿no? Ya los que tenemos más edad pues nos acordamos del 91, estábamos jovencitos pues, ¿verdad? Pero vivimos el del 91. Ahora apenas muchos chavitos vivirán como su primer eclipse. Así es, y no es tan seguido que suceden eclipses que pasan por tu localidad, ¿no? Por donde uno vive. Entonces es una muy buena oportunidad y nosotros pensamos, en nuestra opinión, que es mejor que sí estén en la escuela, porque puede las maestras y maestros apoyar esta observación segura y aprovechar la oportunidad educativa que brinda el eclipse, ¿no? Se presta, ¿no? Me gusta eso que dices, hacer alguna dinámica padre escolar, en donde desde que llegan todo se ha de hablar de los eclipses. Así es. Está padrísima la idea. Así es, y tenemos mucha información disponible en redes sociales, en páginas web. Por ejemplo, nosotros como UNAM formamos parte de un comité que estamos organizando estas actividades de observación y que estamos promoviendo estas observaciones seguras del eclipse. Entonces, si le buscan por ahí en Eclipses Michoacán, así pueden encontrar la página, o también Eclipses México, y ahí viene toda la información sobre cómo ver el eclipse de manera segura, y vienen muchos recursos sobre qué son los eclipses, por qué suceden y todo eso, y ahí se pueden informar, sobre todo pensando en el cuerpo docente, ¿no? Eso, claro. Pero también cualquier otra persona ahí se puede informar y disfrutar el eclipse de manera segura, pero lo más importante es disfrutarlo, ¿no? Es disfrutarlo y ingresar hacia páginas serias. En este caso nos aportas tú la de la UNAM, en donde tenemos toda la información, porque lo que refería hace un momento, de verdad que, bueno, que va a haber una oscuridad de 3 días y que ya está en algunos sitios incluso yendo y desabasteciendo mercados, centros comerciales en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué locura es esta, doctor? Pues, ¿qué está pasando? Pues lamentablemente hay algunas personas o digamos organizaciones o medios que
con el afán de obtener tráfico en sus redes, en sus páginas web, etcétera, o rating, digámoslo así, dan información que no es real, ¿no? Que es muy sensacionalista o simplemente es falsa. Nosotros lo que decimos normalmente es que mientras más sensacionalista o mientras más catastrófico son algo, es más probable que sea falso. Claro. Entonces, nomás decirle a las personas que no hay nada que temer en el eclipse, es un fenómeno natural, bonito, que vale la pena disfrutarse, que no nos hace ningún daño mientras lo veamos de manera segura. Claro. Si cuidamos nuestros ojos con métodos como los que ya mencioné y como los que están en estas redes, mientras cuidamos nuestros ojos, no nos hace ningún daño a nadie. No le hace daño a ninguna persona, ni a los niños y niñas, ni a los bebés, ni a las personas embarazadas. No le hace daño a nadie. Pues son mitos, ¿no? Sí, así es. Hay creencias de nuestras abuelitas y todo. Que ponte el listón rojo en la panza a las embarazadas, algo así, ¿no? Digo, el que se le quiera poner, que se lo ponga. Claro. Pero el punto clave aquí es que no nos hace daño. Vale la pena observarlo porque sucede muy poco frecuentemente. Así es. Y lo mejor es que ahí está la información disponible, consúltenla para que puedan disfrutarlo y vivirlo, porque no pasa cada rato y es muy bonito. ¿Cómo más o menos a qué horas podríamos empezar a observar todo esto? El eclipse inicia alrededor del 10 para las 11 de la mañana, 10:50, aquí en Michoacán aproximadamente, y la parte máxima va a ser a las 12:10, o sea, va a ser muy al mediodía, el sol va a estar alto en el cielo, entonces va a ser incluso muy fácil observarlo casi desde cualquier lugar, porque con que haya un pedacito de cielo disponible, podemos observar el eclipse con nuestros lentes para eclipse certificados o con métodos indirectos como el cartoncito. Claro. Y termina alrededor de la 1:35 de la tarde aproximadamente. A esa hora ya la luna va a tomar su lugar. Sí, va pasando por enfrente del sol. Entonces, por ejemplo, si allí en la cámara somos nosotros, la luna se va a pasar por enfrente del sol y va más o menos a una velocidad constante y aquí en Michoacán se va a ver como que son esas 2 horas y fracción. Aquí va a cubrir como 80%, entonces entra, cubre como 80% y luego sale, ¿no? Y luego sale. Y sé que en el planetario, si no me equivoco, habrá algo especial ese día. Sí, en realidad vamos a tener 3 sedes de observación muy bien. Aquí en la ciudad de Morelia. Una de ellas es justamente el planetario de Morelia. Vamos a tener observación con telescopios, con filtros solares especiales para poder ver el sol con los telescopios. Vamos a tener en préstamo estos lentes certificados para eclipse y algunas actividades complementarias, talleres para toda la familia. Vamos a tener otras actividades. Vamos a proyectar el eclipse total desde Mazatlán y desde Torreón. Entonces, esta es una de las sedes en el planetario de Morelia y tenemos otras 2 en la UNAM Centro Cultural Morelia, que está en Avenida Acueducto, cerca de las Tarascas, ahí por la calzada San Miguel. San Diego, perdón, ya no sé qué digo. Sí, de San Diego. Por la calzada de San Diego. Y la otra es en la UNAM Campus Morelia, que está por allá enfrente de la Tenencia Morelos. Entonces, ahí en esos 3 lugares vamos a tener más o menos las mismas actividades y estamos invitando a todas las personas que tengan oportunidad de participar para que puedan acompañarnos. O si no tienen chances, si van a trabajar, si están en la escuela, pues que lo observen desde donde estén de manera indirecta con estos cartoncitos, o que se consigan sus lentes. De varias entidades aquí en Morelia estamos vendiendo estos lentes para las personas que no tienen oportunidad de acercarse a las sedes gratuitas de observación. Los vendemos en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, en el ICTI y en el Planetario de Morelia también. También están ahí disponibles. Así es. Pues está padre la idea y está muy bien esto que van a hacer, estas sedes de observación, y me dices, acceso gratuito. Acceso gratuito a las sedes de observación, no se cobra nada, ten en cuenta que puede haber mucha gente, entonces hay que irse con anticipación, solamente el planetario cuenta con un estacionamiento grande, entonces en las otras, en el Centro Cultural de Morelia no hay estacionamiento y en la UNAM el estacionamiento va a ser afuera, digamos en la vía pública, entonces es importante
importante que se vayan con tiempo, pero definitivamente vale mucho la pena. Y en el eclipse de octubre pasado tuvimos entre las 3 sedes un aproximado como entre 12,000 y 15,000 personas. Y en la suma de las 3. Y en esta ocasión esperamos entre 15,000 y 20,000 personas. Entonces tenemos la capacidad de recibir hasta 20,000 personas en total. Y si se van con tiempo, la verdad es que vale mucho la pena. Sí, claro, que vale mucho la pena. Y seguramente va a despertar, ¿no? Así como la curiosidad de muchos chavitos. Y seguramente van a preguntar, no negar mensajes. ¿Qué estudiar para ser como el doctor René? Pues el camino tradicional es estudiar física, ya sea una licenciatura en física o en físico-matemáticas, algo similar, o alguna área relacionada, puede ser matemáticas, puede ser alguna ingeniería, y después hacer la maestría y el doctorado en astrofísica. Nosotros tenemos aquí el programa de maestría y doctorado en la UNAM, en el Instituto de Astronomía y Astrofísica aquí en Morelia, y también pues hay en otros lugares del país, ¿no? Es que también luego como que no conocemos todas las ofertas, ¿no?, educativas que tiene la UNAM en Morelia. Así es. Y creo que tienen bastantes muy interesantes, como esta que nos comentas. Desconocía por completo que tiene aquí la maestría y el doctorado. Así es, tenemos muchos posgrados de diferentes áreas de la ciencia, y entre ellos la maestría y el doctorado en astrofísica. Para las personas que viven aquí en Morelia y que quisieran estudiar aquí en Morelia, si nos están escuchando o viendo por ahí, pueden estudiar la licenciatura en Físico-Matemáticas en la Universidad Michoacana, o se puede estudiar también la licenciatura en Geociencias en la UNAM. Geociencias. ¿La tienen aquí? Así es, la licenciatura en Geociencias aquí en la UNAM Morelia, que tiene un área de especialización hacia el final de la licenciatura en Ciencias Espaciales, y de ahí se puede pasar después a la maestría y el doctorado en Astrofísica. Y aprovechando tu presencia y que te tenemos aquí, compártenos qué otras opciones tiene la UNAM como carreras. La UNAM tiene 13 licenciaturas aquí en la UNAM, aquí en Morelia, perdón. Morelia. Entre ellas hay de diferentes áreas. Hay en el área de, por ejemplo, de historia del arte, en el área de música, de diseño. Está, por supuesto, la licenciatura en Geociencias. Hay en el área de ecosistemas, de sistemas agroforestales. Entonces, hay diferentes áreas. Sí. Yo invito a las personas a que revisen por ahí la página de la ENES Morelia. Es así, ENES Morelia. Y ahí están las opciones de licenciaturas. Pero si entran también a la página de Campus Morelia, de UNAM Campus Morelia, ahí vienen también los posgrados. Y hay posgrados en área de ecosistemas, de geofísica, de astrofísica, por supuesto, de matemáticas, de geografía, de medio ambiente, ya no me acuerdo de qué tanta cosa. Pero es un abanico bien amplio de posibilidades. Es correcto. Pues déjame, voy anotando al de matemática, Richie, ¿o qué? ¿Entramos? ¿Cómo somos tan buenos? Por eso estudié comunicación. Créame que comunicación es importantísima en la sociedad. Entonces, yo he tenido que estudiar mucho de comunicación. Pues te agradecemos muchísimo, doctor, tu presencia. La verdad que nos despejas muchas dudas. Espero que la gente que está muy atenta a esta entrevista se quede tranquila. No se va a acabar el mundo. No va a haber 3 días de oscuridad, como dice la Biblia. No, todavía no va a pasar. Para que no vayan allá a comprar, ¿no? Que están dejando sin agua, están los centros comerciales y demás. No, ¿sabes qué causó mucha alarma? Y de verdad que me impresionó. De repente me llegó una noticia al WhatsApp, ¿no? Alerta en Estados Unidos por el eclipse total de sol. Dije, alerta en qué TV Azteca. O sea, de TV Azteca Noticias. Digo, pues es una página seria, porque sí el encabezado de miedo. Entonces dije, pues a ver de qué se trata. Y ya me puse a leer, y ¿sabes? Esa cabeza que me impactó tanto y que hasta me asustó, alerta, ¿por qué? ¿Sabes por qué la alerta? Porque el gobierno de Texas está esperando miles y miles y miles de visitantes, de turistas, para ver el eclipse con mayor visibilidad en Texas, y que no sabe dónde hospedarlos. Por eso la alerta. Sí. O sea, hazme el favor, al contrario, o sea, son buenas noticias porque mueven la economía de los estados, tanto de México del Norte como Estados Unidos en Texas. Así es, sí, aquí en los estados de Sinaloa, Durango y Coahuila ya tienen varios años preparándose justo para este momento, porque esperan recibir decenas de miles, si no es que cientos de miles de visitantes.
antes. Entonces ya tienen todo preparado. Ya no hay hoteles, o sea, hay reservas. Ya no hay espacios, Ya no hay. pero están preparados, o sea, Sí. están bien preparados para recibir a las personas. Sí, pues muchísimas gracias por la aportación que nos das, por aclararnos los temas y a disfrutarlo, porque será Claro un que momento sí. histórico además. Así es, a disfrutar el eclipse de manera segura. Doctor, muchísimas gracias por haber estado aquí en Zona Michoacán. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y nos despedimos, muchísimas gracias por estar atentos a las entrevistas de Zona Michoacán todos los miércoles 8 de la noche, aquí estreno de entrevistas y hoy con el tema del eclipse, así de que tranquilos, no va a pasar nada, mejor hay que pues estudiar del tema, hay que ingresar a portales seguros, serios como de la UNAM y tener toda la información y los elementos a la mano para poder opinar y no andar compartiendo tarugadas. Muchísimas gracias, hasta pronto.